Arranquemos con el primer ejercicio. Dice, un haz de luz incide desde un medio A formando un ángulo de 35 grados con la normal y se refracta en un medio B con un ángulo de 30 grados. Sabiendo que la velocidad de propagación del haz de luz en el medio B es de 200.000 km por segundo, determine el ángulo límite del medio B con respecto al medio A. Datos, velocidad de la luz en el sonido, en el vacío, en el vacío, 300.000 km por segundo. Bien, a ver, vamos a anotar datos para empezar de este ejercicio. Primero dice que el haz de luz incide de un medio A un medio B y nos dan los ángulos de incidencia y de refracción. La normal se grafica, aparte de la superficie de refracción, se grafica el eje vertical, que es el eje de la normal, que es con el que se marcan los ángulos de incidencia y de refracción. Entonces, el haz de luz incide en un medio, desde un medio A. Y el ángulo con el que incide es de 35 grados, con la normal, con el eje vertical. Este se llama ángulo de incidencia. Y cuando se refracta en el medio B, o sea, cuando se refracta acá abajo, dice que lo hace con un ángulo de 30, o sea, como que se cierra un poquito el rayo, con lo cual continúa su trayectoria, pero con un ángulo menor a 35, que sería este de acá. Este es el ángulo refractado. No nos dan ninguna relación, de los índices de refracción, no nos dice nada respecto a cuánto es NA y NB. Sí, lo que sí nos dicen es que la velocidad de propagación de la luz en el medio B, acá, velocidad en B, es de 200.000 km por segundo. Cuando ustedes en ejercicios de rayos de luz específicamente, o sea, de ondas, pero específicamente de luz, les dan velocidad, probablemente es para calcular el índice de refracción de ese medio. Porque el índice de refracción es la relación entre la velocidad de luz en el vacío, o sea, C, dividido por la velocidad de la luz en el medio físico de propagación. Por ejemplo, acá sería la velocidad de la luz en el medio B. Entonces, como que uno se queda boyando a veces cuando nos dan velocidad, como ¿para qué lo quiero en luz? Porque generalmente planteamos la ley de Snell, que ahora la voy a plantear, donde velocidad no es parte de la fórmula. Pero bueno, tengan en cuenta que velocidad sirve para calcular estas cositas. Bueno, al margen de eso, que eso es algo que ustedes podrían como, a medida que van leyendo, lo van pensando, como, ¿para qué quiero esto, no? Nos pide ángulo límite del medio B con respecto al medio A. Esa es la consulta del ejercicio. Entonces, ángulo límite. El ángulo límite se calcula con la fórmula de ley de Snell, es el ángulo de incidencia cuando el ángulo refractado es 90 grados. Y particularmente la fórmula, al despejar la ley de Snell, termina quedando de esta forma. El seno del ángulo límite es igual a, y acá viene, el medio con índice de refracción menor dividido el medio con el índice de refracción mayor. Esa es la fórmula que quiero que se estudien. Es importantísimo que esto esté ordenado de esta manera y no ordenado como de A pasa a B, entonces arriba va donde se refracta y abajo va de donde incide el rayo. Porque el ángulo límite es un caso aparte de esta refracción. Es como si este mismo haz de luz ingresara en uno de los dos medios, A o B, la verdad que todavía no lo tengo analizado, con un cierto ángulo, tal que cuando se refracta así. O sea, ingresa con un ángulo de incidencia llamado ángulo límite y cuando se refracta el ángulo de refracción es de 90 grados. Entonces son situaciones distintas estas dos. Pero como habla sobre el mismo rayo y habla sobre los mismos medios, porque este es A o B y el de abajo es A o B, digamos, es como que hay relación entre los momentos, pero son dos cosas distintas. Entonces, ¿cómo se relacionan? Y justamente en los índices de refracción. Yo necesito para despejar ángulo límite los índices de refracción de A y de B. El de B lo puedo calcular así, el de A no lo tengo. Entonces, la búsqueda de este lado va a ser los índices de refracción. Y con eso me voy a la fórmula de ángulo límite y los ordeno como el menor arriba, el mayor abajo. ¿Sí? Entonces, saquemos el índice de refracción de B. Es la velocidad de la luz en el vacío. En el vacío. Sí, está en el vacío. Dividido por la velocidad de la luz en el medio de incidencia, que es 200.000 km por hora. Hago esta división, me queda sin unidad porque se simplifica la unidad de velocidad, y esto me da 1,5. O sea, ya ahí tengo el índice del medio B. ¿Tengo la velocidad en A como para hacer lo mismo, pero con A? No. ¿De dónde más puedo sacar índices de refracción? De la ley de Snell. Esta misma dice que el índice de refracción del medio de incidencia, o sea, donde incide el rayo, que es A, por el seno
del ángulo de incidencia es igual al índice de refracción del medio donde se refracta por el seno del ángulo refractado. O sea, lo de arriba igual a lo de abajo, básicamente, en el gráfico, ¿no? Entonces, fíjense que acá aparece el índice de A, que no lo tengo, el índice de refracción de A, lo voy a dejar como incógnita. El ángulo de incidencia lo tengo, es 35 grados. El índice B lo tengo porque lo acabo de calcular, es 1,5. Y acá me queda por el seno del ángulo refractado, que en este caso es 30 grados. Bueno, voy a pasar el seno de 35 dividiendo. Y tengan en cuenta, esto hablo de la calcus ahora, la calculadora tiene que estar seteada en grados para poder resolver este ejercicio. Y grados es la D, de degree en inglés. O sea, hay gente que pone acá arriba la G, que es otro tipo de unidad de numeración, de ángulos, ¿sí? La D tienen que tener acá arriba. Si no la tienen, chequenlo, que es importantísimo porque si no les da cualquier cosa esto. Entonces, el 0,35 lo pasé dividiendo y me queda para hacer 1,5 por seno de 30 dividido seno de 35. Y esto me da, paren que me falta un paréntesis, ahí está, 1,31. Si a alguien no le dio eso, ahora terminamos el ejercicio y lo charlamos, a ver qué pudo estar pasando con la calculadora, ¿sí? Bueno, cuestión que ya por otro camino obtuve el índice de refracción. Y ya que estemos, charlemos eso. Índice de refracción, N, se va a poder sacar solamente con estas dos fórmulas. Si tengo velocidad, velocidad de la luz en el vacío, dividido la velocidad de la luz en ese medio donde me dieron el dato. O si no, la ley de Snell, ¿sí? No hay más fórmulas que tengan esa N ahí, ¿tá? Así que ahí tienen las dos fórmulas claves para calcular índices de refracción y poder meternos allá a calcular el ángulo límite. Entonces ahora digo, seno del ángulo límite es igual a el índice menor, que en este caso de estos dos, el menor es 1,31, porque piensen que acá después del 5 vendría un 0, y entre 1,50 y 1,31 es menor 1,31. Entonces queda el 1,31 en el numerador y el 1,50 en el denominador. Y acá no hace falta que hagan la cuenta, para que les den más exacto, el seno, como yo quiero despejar un ángulo, cosa que acá no pasó, no despejé ningún ángulo. Cuando quiero despejar ángulo, el seno pasa como arcoseno. Que eso en la calculadora es lo que ponemos como shift seno. Entonces directamente hago arcoseno de esta división. Entonces en la calculadora pongo shift seno, abro paréntesis, 1,31 dividido 1,50. Y esto les queda en 60,84 sería, y es grados. Y listo. Ahí terminó el ejercicio de ángulo límite, ¿sí? En un dispositivo similar al utilizado por Joule en su experiencia sobre el equivalente mecánico del calor, hay 2.300 mililitros de un líquido. Un líquido, no sé quién es. Si al dejar caer 20 veces dos pesas de 5 kilogramos cada una se logra un aumento de temperatura del líquido de 0,1 Kelvin, determina la altura desde la cual fueron arrojadas las pesas en decímetros. Y nos dan datos de calor específico del líquido, ok, densidad del líquido y también nos da el equivalente Joule calorías. Bueno, a ver, dispositivo similar al utilizado por Joule en su experiencia, bla, 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 eso es trabajo mecánico de Joule, o así por lo menos lo llamo yo en el curso, o equivalente mecánico del calor, les pudo haber dicho sus profes, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para esos ejercicios, aparte de tomar los datos, y ahora lo voy a hacer? Que se mezclan dos fórmulas de dos temas, trabajo mecánico y calor por cambio de temperatura. Se va a usar la fórmula para el líquido en cuestión, se va a usar la fórmula de calor, que es igual a masa por calor específico del líquido por variación de temperatura. Ese calor que recibe el líquido lo recibe del trabajo de unas pesas que lo que hacen es elevar su posición, caer, elevar su posición, caer, elevar su posición, caer n veces, y con esa caída generan trabajo mecánico. El trabajo se calcula como, son dos pesas, entonces va un 2, multiplicado por la masa de las pesas, por gravedad, por altura, esta es la fórmula de energía potencial gravitatoria, y eso va multiplicado por la cantidad de veces que las pesas se dejan caer. ¿Siempre son dos pesas? Sí, siempre son dos pesas. El dispositivo de Joule es con dos pesas. Fíjense si por alguna casualidad dijera una pesa, pero es casi imposible, es con dos. Si dijera una, acá no va el dos, ¿no? Pero nunca había algo así, pero yo digo, atenti a esos detalles.
Y n no es la cantidad de pesas, sino la cantidad de veces que el dispositivo sube y baja. Y otra cosa, puede ser que en vez de darles la masa de las pesas, les den el peso de las pesas. Masa por gravedad es peso, así que podría estar suplantada la fórmula como 2 por peso por altura por n, y es la misma cosa, ¿sí? Cuestión que estas calorías y este trabajo son iguales, o sea, el trabajo de las pesas se transforma en las calorías que el líquido recibe para aumentar su temperatura. Entonces lo que tienen que pensar es que la pregunta del ejercicio va a estar en alguna de las dos fórmulas. Acá dice, determine, ¿dónde estaba? De acá, determine la altura desde la cual fueron arrojadas las pesas. Altura hasta acá. O sea que la incógnita está en esta fórmula. Eso implica que arrancamos por esta, ¿sí? Arrancamos por esta porque con esta vamos a poder calcular el calor. El calor lo vamos a pasar a joules para convertirlo en trabajo y de acá vamos a despejar altura, ¿sí? Arranquemos por acá. Necesito la masa del líquido. Bueno, vamos a copiar datos en realidad porque es más fácil si los tengo todo organizado. A ver, para el dato me dieron no la masa, sino el volumen. Un volumen de 2.300 mililitros. Mililitros, como verán, o sea, volumen, no va en ninguna de las dos fórmulas. Acá va la masa del líquido que va en gramos. Así que yo tendría que pasar de volumen a gramos. ¿Cómo? Con la densidad. La masa es igual a densidad por volumen, ¿no? Lo sabemos desde el parcial anterior eso. Y si me dan la densidad del líquido, entonces puedo multiplicar densidad por este volumen y calcular la masa. Me dan la densidad del líquido, pero lastimosamente en kilogramos sobre metro cúbico. Así hay que hacer el pasaje. Yo tengo acá 750 kilogramos sobre metro cúbico. Podemos usar pasaje de unidades dobles o, si se acuerdan del pasado anterior, para pasar de kilogramos sobre metro cúbico a gramos sobre mililitro, que es la otra unidad, basta con dividir por 1000. Digo la otra unidad como la otra unidad más común, porque en realidad la densidad se puede medir en cualquier unidad de masa sobre cualquier unidad de volumen. O sea, kilogramos sobre metro cúbico, hectogramos sobre decímetro cúbico, o sea, la relación acá puede ser cualquiera. Pero justo, kilogramos sobre metro cúbico y gramos sobre centímetro cúbico, que es lo mismo que mililitro, es un pasaje que es conocido. Entonces, si lo tienen que hacer este pasaje, dividan por 1000, que es más fácil. Y me queda 750 dividido 1000, que es 0,75. No les quiero torturar con pasaje de unidades, aunque ya saben que tienen que tenerlas recaladas para esta cátedra. Porque el parcial anterior, ¿se acuerdan lo que fue esa clase, no? Hicimos 400.000 pasajes de unidades, que espero que con eso haya quedado claro el pasaje de unidades dobles. Acá, eventualmente, si hay que hacerlo, lo haremos, pero si lo podemos zafar, mejor. Bien, la clase pasada me la acuerdo acá porque hicimos 400 pasajes de unidades, más o menos. Entonces, densidad 0,75 gramos sobre centímetro cúbico o bien mililitro. Y volumen 2.300 mililitros. Se simplifican los mililitros, para eso hice el pasaje, y la masa la obtengo en gramos, que es la unidad en la que quiero la masa del líquido. Esto me queda 1.725 gramos. Ahí tenemos la masa del líquido. El calor específico lo tenemos acá, que está en gramos, y la variación de temperatura también me la dan porque dice que se dejan caer 20 veces las pesas. Eso es N, la cantidad de veces que se dejan caer las pesas. De 5 kilogramos cada una. Kilogramos es masa, no peso. Peso es newton, ¿no? Entonces la masa es 5 kilogramos. Y la masa de las pesas, esto puede ser confuso, la masa de las pesas se mide en kilogramos. Digo confuso porque en el líquido la masa va en gramos, pero en las pesas, kilogramos. Usamos distintas unidades de medida para la masa en estas dos fórmulas. Dice que se logra un aumento de temperatura del líquido de 0,1 Kelvin. O sea que delta T es 0,1 Kelvin. Acá se podrán preguntar, ¿lo paso a grados? Porque la unidad de calor específico está en grados centígrados. Variación de temperatura en Kelvin o en grados no lleva pasaje. Si eso es para temperatura inicial, final. Pero variación, 0,1 Kelvin son 0,1 grados también. Así que lo vamos a usar de esta manera. Si alguien no sabe eso, después les cuento por qué. Y bueno, creo que ahí ya anoté todo, ¿no? Porque después es determinar la altura y los otros datos que tengo son para reemplazar. Bien, entonces sería calor es igual a la masa, 1.725 gramos del líquido, por el calor específico del líquido, que es 1,2 calorías sobre gramo por grado centígrado, por la variación de temperatura, que es 0,1 grados centígrados. Hago la cuenta, 1.725 por 1,2 por 0,1 y me queda 207. Se van los gramos, se van los grados y me quedan calorías. Ahí tengo el calor. Ese calor se transforma en trabajo. ¿Puedo reemplazar trabajo directamente?
No, porque el trabajo va en joules. Entonces ahí usamos esta relación de acá para hacer el pasaje de calorías a joule. Entonces si una caloría son 4,18 joules, 207 calorías, ¿a cuántos joules equivale? Hago 207 por 4,18 dividido 1 y esto me da 865, dice 2, voy a poner así, nada más, joules. Si quieren poner todos los decimales lo ponen, ¿sí? No hay problema. Meto acá trabajo y ¿qué me queda? 865 joules es igual a 2 por la masa de las pesas por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. La altura es mi incógnita y la cantidad de veces que subieron y bajaron, 20 veces. Antes de hacer cuentas voy a pasar todo lo que multiplica la h dividiendo. Es más, yo en el curso explico que primero despejo y después reemplazo, ¿no? Bueno, también podrían haber hecho eso, me lo comí, pero podrían haber pasado todo esto y esto que multiplica la h dividiendo al trabajo. Y ahí recién reemplazo. Bueno, yo lo voy a hacer ahora, con los números. Todo lo que multiplica, es decir, el 2, el 5 kilogramos, el 9,8 y el 20, los paso dividiendo. Y ahí me queda altura despejada. Cuando hagan la cuenta, no se olviden de poner paréntesis en todo el denominador, porque si no la calculadora hace cualquier fruta, ¿sí? A menos que tengan esta calculadora que usa como fracciones, así, si tienen la que escribe en horizontal, entre paréntesis el denominador, sí o sí. Entonces, 8,65 dividido 2 por 5 por 9,8 por 20. Y esto me da 0,441. ¿Qué unidad es esta? Joule equivale a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado por metro. O sea, newton por metro, básicamente. Entonces, cuando yo lo divido a este joule por estas unidades, lo estoy dividiendo por kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, ¿no? Entonces, fíjense que este joule de acá, que es toda esta descomposición de unidades, tiene estas dos, porque se cancela kilogramo con kilogramo y metro sobre segundo al cuadrado con metro sobre segundo al cuadrado. O sea, la altura que obtengo va en metros. Por si alguien se me perdió, reemplacé joule por las unidades que la forman y lo dividí por las unidades del denominador, que son estas dos. Y en la división me hubo una simplificación y ahí obtuve la unidad de medida de la altura. Todos sabemos que van metros, pero bueno, ya me conocen con las unidades. Soy bien rigurosa. Porque aparte acuérdense que saber bien unidades te ayuda a entender si despejaste bien también. Entonces, bueno, sabemos que quedan metros por esa simplificación. Ahora, me piden que la respuesta esté en decímetro. Entonces, de metro paso a decímetro. Un rewind a la primera parte del curso, a la primera parte de la materia. Como el decímetro está al lado del metro para la derecha, una unidad, entonces puedo multiplicar por 10 y lo paso a decímetros. ¿Se acuerdan? Tengo metro, decímetro, centímetro, milímetro. Entonces, para pasar de izquierda a derecha, multiplico. Siempre que hago multiplicación es por un 1 y tantos ceros como espacio haya entre las unidades. Me han escuchado decir eso a mí, ¿no? Y como que hay un solo espacio, entonces multiplico por un 10. O sea, por un 1 y un solo cero. Y esto me queda en 4,41 decímetro. Que acá justo me pidieron que esté en decímetro, así que tengo que hacer el pasaje. Ahora, dice, una ambulancia se desplaza a una velocidad de 60 km por hora mientras su sirena suena con una frecuencia de 530 Hz. Si un auto se desplaza en sentido contrario a una velocidad de 40 km por hora, determine la frecuencia en Hz con la que el conductor del auto percibe el sonido de la ambulancia mientras se aleja de ella. Entonces, cuando un observador, por ejemplo este auto, observa el sonido de algo que también se está moviendo, probablemente no perciba la frecuencia del sonido de la misma forma, con la misma frecuencia que el sonido tiene de por sí. Entonces, vamos a anotar datos. Tenemos la fuente del sonido, que es lo que emite el sonido, que sería la ambulancia. Y por otro lado tenemos que identificar a el observador del sonido, que en este caso es el auto. Bien, ¿qué tenemos para la ambulancia de la fuente? La velocidad, 60 km por hora. Vamos a ponerle BF, 60 km por hora. Y nos da la frecuencia de la sirena. O sea, sería la frecuencia real de ese sonido, que es 530 Hz. Y después por otro lado tenemos la velocidad del auto, que es 40 km por hora.
Y dice, determine la frecuencia con la que el conductor percibe el sonido de la ambulancia. Eso se llama frecuencia del observador. La fórmula que tenemos en este tema se llama efecto Doppler, justamente tiene despejada la frecuencia del observador. Esta es la fórmula. Y algo importante a anotarnos cuando nos dan los datos es qué pasa entre el auto y la ambulancia. ¿Se están acercando uno al otro o se están alejando más bien? Porque eso difiere en cómo se percibe esta frecuencia. Entonces fíjense que acá siempre tiene que estar aclarado qué pasa entre los vehículos. Si acá se están alejando. Una aclaración por las dudas que no pasó acá, pero si uno de los dos, ya sea la fuente del sonido o el auto, el observador, están detenidos, no sé, vos pasás ver, ¿escucharon cómo conjugué esa oración, no? Ves pasar una ambulancia por delante tuyo, estás quieto en la vereda, por ejemplo, vos sos el observador. Pasa una ambulancia alejándose de vos, se mueve la ambulancia, pero no vos. Cuando eso pasa, la velocidad del observador, 0. Y si el sonido está sucediendo fijo en un lugar y yo me estoy corriendo y lo escucho, o yo estoy en el auto y lo escucho pasar, pero no pasó el sonido, el sonido está quieto ahí, pero yo me moví. Bueno, ahí la fuente del sonido tiene velocidad 0, ¿sí? Así que tengan en cuenta que esto podría ser 0, la velocidad de la fuente o la velocidad del observador, podrían ser 0 si alguno de los dos está detenido. Bueno, acá no, acá lo dieron bien completo, por eso está bueno usar esta fórmula. Y acá esta fórmula tienen que tener en cuenta que el numerador y el denominador tienen signo más o menos como suma de la velocidad del sonido con la velocidad del observador y la velocidad del sonido con la velocidad de la fuente. Velocidad del sonido siempre es 340 metros por segundo, ¿sí? Entre ellas, velocidad del observador y de la fuente no se suman ni se restan, ¿ok? Lo que tienen que tener en cuenta es que si los cuerpos están alejando, como es este caso, en el numerador va menos y el denominador va más. ¿Está? O sea, si se están alejando, la velocidad del sonido y la del observador se restan. Y la velocidad del sonido y la de la fuente se suman. ¿Sí? Bueno, entonces dicho esto, vamos a reemplazar. Vamos primero a plantear la fórmula. Frecuencia del observador es igual a ¿qué? La frecuencia real del sonido multiplicado por la velocidad del sonido menos la velocidad del observador porque se están alejando. Entonces el numerador usó menos. Dividido por la velocidad del sonido de vuelta, ojo, no simplifiquen porque no se puede, más la velocidad de la fuente, porque cuando se están alejando, en el denominador sumo. Listo. Una vez que tengo planteada la fórmula, reemplazo. Frecuencia, 530 Hz. Multiplicado por velocidad del sonido, 340 metros por segundo. Menos velocidad del observador. ¿Con qué problema me encuentro? Con que la velocidad del sonido está en metros por segundo y la del observador y la de la fuente en kilómetros por hora. Tengo que pasar pasajes. De kilómetros por hora tengo que pasar a metros por segundo. ¿Cómo era eso? Multiplico por 1000, divido por 3600. Entonces hago 60 por 1000 dividido 3600. Y esto me queda en 16,67 metros por segundo. Lo mismo acá, 40. Multiplico por 1000, divido por 3600. Y eso me queda en 11,11 metros por segundo. Ahora sí, tenemos la misma unidad, volvemos. Entonces, velocidad del observador, 11,11 metros por segundo. Y lo divido por... Esto no importa si lo ponen divido todo o no, porque es una multiplicación, pero divídanlo todo. Velocidad del sonido, 340, más la de la fuente. Y a ver, 530 por 340 menos 11,11 dividido por 340 más 16,67. Y esto me queda en una frecuencia observada de 488,7 y la unidad que queda Hertz. ¿Por qué queda Hertz? Aparte que es porque la unidad de frecuencia, porque acá en el numerador hago esta resta y me queda metros por segundo. Hago esta suma y también me da metros por segundo. Y se cancelan entre ellos. Entonces me queda la unidad de la frecuencia en Hertz. Y listo. Ya está. Dice, determina la longitud en centímetros de una barra cilíndrica. Ay, se corta. Bueno, en un ratito les paso otro link si quieren. Determina la longitud en centímetros de una barra cilíndrica de metal de 0,53 centímetros de radio si el flujo de calor entre los extremos al cabo de 2 minutos es de 0,4 kilocalorías y la diferencia de temperatura es de 20 Kelvin.
y nos da la conductividad térmica del metal. Bueno, conducción del calor es el tema. Esto es una A. Dice que determinemos la longitud de una barra que es cilíndrica. Ahí. Y dice que tiene 0,53 centímetros de radio. O sea que el área de transmisión del calor es una circunferencia, porque dice radio, cuyo radio es de 0,53 centímetros. Y nos dice que el flujo de... si el flujo de calor entre los extremos al cabo de 2 minutos es 0,4, que estaba leyéndolo mal, perdón. Dice, determina la longitud en centímetros. Yo quiero saber la longitud de la barra, longitud de conducción. Dice, para esta barra metálica de tal radio. Si el flujo de calor entre los extremos al cabo de 2 minutos, me está dando el tiempo de propagación del calor, 2 minutos, es de 0,4 kilocalorías. Las kilocalorías es calor. No estaba entendiendo el dato porque estaba leyéndolo mal. Kilocalorías. Ahí está. Dice, y la diferencia de temperatura entre sus extremos es 20 Kelvin. Y nos da la constante de conductividad térmica de este material, que es 125 calorías sobre metro por segundo por grado centígrado. Y la respuesta de la longitud del conductor me la piden en centímetros. Bien, miren una cosita. Esto es potencia calórica de conducción, no de radiación. Y la fórmula es potencia es igual a constante de conductividad por área de propagación por variación de temperatura dividido por longitud. Esa potencia es energía dividido tiempo. Particularmente la energía acá es calor. O sea que esta P es Q sobre T. Calor sobre tiempo. Ojo, esta T es temperatura, esta T es tiempo. Yo quiero longitud, entonces vamos a despejar esa longitud para poder reemplazar. Longitud, ¿cómo se despeja? Yo lo que les indico siempre, y esta es una palabra inventada mía, voy a numeradorizar la ecuación. ¿Qué es eso? Pasar los denominadores multiplicando para que me quede todo en el numerador. Entonces sería calor por longitud es igual a K por A por delta T por tiempo. Y para terminar de despejar L, que es mi incógnita, paso Q dividiendo y ahí la tengo completamente despejada. Estas son ecuaciones como las de arriba, por ejemplo, las de acá, la de trabajo o la de calor, que nos conviene tenerlas despejadas y después reemplazar, ¿sí? Bien, entonces esta es la ecuación que vamos a usar para obtener longitud. ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá? Como siempre, tema unidades. ¿Quién comanda las unidades de todo el tema? La K. Lo mejor que les puede pasar es no tener que convertir la K a nada. O sea, que todas las otras unidades las convertamos a las que tiene K. Por ejemplo, acá dice calorías. Te está diciendo el calor en calorías, no en kilocalorías. Entonces multiplico por 1000 y lo paso a calorías. 0,4 por 1000 son 400 calorías. Después, por ejemplo, para que les voy a ir marcando así se dan cuenta. En el denominador dice metro. Y yo tengo acá el radio que está en centímetros. Bueno, lo paso a metro. No importa que después la respuesta vaya en centímetros. Eso es un pasaje que hacemos al final, como en el punto anterior, como en el de el que calculamos altura. Lo hacemos después. O sea, acá me dice metro, quiere decir que las unidades de acá van en metro. Entonces, al centímetro lo voy a dividir por 100 y de esa forma lo paso a metro. 0,53 dividido 100 nos queda en 5,3 por 10 a la menos 3. Esto es por la relación metro-centímetro, ¿no? Un metro son 100 centímetros. Si quieren, también pueden usar lo que aprendimos en el parcial anterior, que era multiplicar por la equivalencia. Y digo, bueno, un metro son 100 centímetros y hago 0,53 por 1 dividido 100. Y cuando ordeno de esta forma la fracción de equivalencia, centímetro con centímetro se cancela y me quedan los metros. Esa sería la legalidad detrás del dividir por 100, ¿no? Bien, igual si dividen por 100 no hay ningún problema, si se lo saben lo pueden usar. Después acá dice segundos en el denominador. Eso quiere decir que el tiempo tiene que estar en segundos. Tengo minutos, entonces multiplico por 60. De minuto a segundo por 60, ¿no? 2 por 60, 120 segundos. Y la temperatura me la piden grados y esto acá pasa lo mismo que vimos antes. Acá no me están dando las temperaturas individuales, me están dando la variación de temperatura. Entonces, en Kelvin o en grados vale lo mismo, no hay que hacer pasaje. No cometan el error de restarle 273 a los Kelvin para pasar a grados, porque esto es variación. Y en Kelvin y en grados el número es el mismo, 20 grados.
¿sí? Bueno, entonces, ahora que tengo todas las unidades correctas, vengo a reemplazar. Longitud es igual a 125 calorías sobre metro por segundo por grado centígrado por área. Área no lo tengo radio, pero calculo área como el área de la circunferencia, pi por radio cuadrado. Siempre que les diga que la barra cilíndrica, quiere decir que el trazo del área es una circunferencia. Entonces ahí usan pi por 5,3 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. Entonces, pi, que es 3,14, o shift exponencial en la calculadora, por paréntesis 5,3 exponencial menos 3. Estoy poniendo cualquier cosa, 5,3 exponencial menos 3, ahí está, al cuadrado. Esto me queda como 8,82 por 10 a la menos 5 y la unidad metro cuadrado. Así que ahí reemplazo por ese valor. Por delta T, 20 grados. Tiempo, 120 segundos. Y dividido por el calor, que son las 400 calorías. Hago la cuenta y termino el ejercicio. Cortita. Sería entonces 125 por 8,82 exponencial menos 5 por 20 por 120 dividido 400. Y esto me da 0,0661 y quedaría metro. Veamos. Caloría se va con caloría. Bien. Grado se va con grado. Bien. Segundo con segundo. Bien. Y acá tengo metro cuadrado y acá abajo metro. Se va un metro de acá con 1 en el denominador. Y sobrevivió un metro, que es la unidad de esta longitud. Insisto, eso es para ver si despejamos bien, ¿está? Pero como la respuesta me la piden en centímetros, bueno, voy a multiplicar por 100. Si para pasar de centímetro a metro dividí por 100, acá multiplico. O bien, vamos a ser un poquito más formales, multiplico por esta equivalencia, pero tendría que quedar invertida para que el metro se cancele. O sea, pongo el 1 metro abajo y el 100 centímetros, que es su equivalente, arriba. De esa forma, metro con metro se me va y la unidad que me queda en centímetros. Entonces hago esto por 100 y me queda 6,61 centímetros. Y tenemos la longitud de la barra. Punto 7. Dice, una hielera contiene 0,5 kilogramos de hielo en su interior a menos 3 grados centígrados. Calcular el calor en calorías que absorbió el sistema si luego de 1 hora bajo el sol la mitad del hielo ya se encuentra en estado líquido. Y nos da el calor específico del hielo, el calor de fusión del hielo y nada más. Ya está. Entonces, entendemos que es una hielera, pero no es un recipiente diabático. O sea, entra calor del exterior, entra calor de parte del sol al que está expuesto este hielo y el hielo va a fusionar hasta la mitad de su masa. Entonces, datos. Tenemos masa del hielo, 0,5 kilogramos, que se usa en gramos. En realidad, acá están kilogramos también. Pero yo le voy a pasar a gramos. Ahora les cuento algo respecto a estas dos unidades. Les voy a hacer un comentario. En general, la masa acá se usan gramos, entonces vamos a pasarlo a gramos. Multiplicando por 1000, pasamos de kilogramos a gramos, esto me queda 500 gramos de masa. La temperatura inicial es de menos 3 grados centígrados. Eso es lo que tengo hasta acá. Nos pide calor que absorbió el sistema, o sea, calor que absorbió el hielo, ¿no? Y dice que estuvo 1 hora bajo el sol y la mitad del hielo se encuentra en estado líquido. Fíjense que no me están dando la temperatura final. Pero te dice que la mitad del hielo se encuentra en estado líquido, o sea, de los 500 gramos, 250 gramos van a ser líquidos y otros 250 permanecen en forma sólida, o sea, como hielo. Y el líquido, el agua líquida y el agua sólida, o sea, el agua y el hielo, solamente pueden convivir cuando la temperatura es justo 0, ¿sí? O sea, yo no puedo tener agua y hielo a 20 grados, porque a 20 grados el hielo ya sería agua. Tampoco puedo tener agua y hielo a menos 3 grados, porque el agua sería hielo. Entonces, la temperatura de convivencia son los 0 grados. Entonces, no me lo aclara, porque la temperatura de equilibrio entre estas dos sustancias es 0. Con lo cual, la T final del sistema es 0 grados. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el hielo? Va a pasar de menos 3 grados a 0 grados. Eso es un cambio de temperatura. O sea que ahí tiene un primer calor, que es un cambio de temperatura, llamémosle Q1. Toda la masa, los 500 gramos, tienen que llegar a 0. Cuando toda la masa llega a 0, ahí puede arrancar a fusionar y pasar al líquido.
Lo que indica el ejercicio es que de los 500 gramos que hay, solo 250 fusionan y hacen un cambio de estado, ¿sí? Como el cambio de estado es de hielo a agua, o sea, de sólido a líquido, es un cambio de estado positivo. Entonces, ¿qué planteo? Q1, planteo Q2, lo sumo. El que tiene el curso es el caso 1, digamos, pero del caso 1 que yo hago 5 calores porque paso de creo que menos 10 a 120 o algo así, son 2 calores nada más acá, ¿sí? No son tantos como en ese ejemplo que yo di en el curso. Así que es Q1 más Q2. ¿Qué problema suele haber acá o cuál puede ser tu error para que te lo voy a contar para que lo pienses? Que digas, bueno, si solo 250 gramos cambian a líquido, porque dice la mitad del hielo fusiona, entonces solamente 250 gramos cambian la temperatura. No. Tiene que toda la masa completa llegar a cero para arrancar a fusionar, o sea, arrancar a derretirse el hielo, básicamente, y me estanco en el ejercicio cuando se derritió la mitad del hielo. Entonces, para Q1, que es cambio de temperatura, masa por calor específico, por T final menos T inicial, acaba toda la masa de hielo completa, los 500 gramos. Ahora, cuando planteo masa por calor latente de fusión para la fusión, que sería esta parte, acá sí la masa es únicamente lo que fusionó, que son los 250 gramos. Che, paren que voy a hacer un cambio de color acá porque si no los voy a confundir. Acá entonces va toda la masa completa. Y en la fusión, lo que fusionó de la masa del hielo, que es la mitad, 250 gramos. El ejemplo que les puedo dar es, imagínense que tienen hielo arriba de una mesada, ¿no? Entonces eso eventualmente por el clima ambiental se va a empezar a derretir. A menos que vivas en Mendoza como yo, que hacen menos 3 grados, o los fríos que están haciendo en todo el país. Nada, mentira. En un ambiente cerrado se supone que la temperatura es superior a la negativa, así que eventualmente ese hielo se va a empezar a derretir, ¿no? Recibe el calor del medio, se derrite, se derrite, se derrite, se derrite. Pero antes, un ratito antes, el hielo que estaba a temperatura de freezer, todo el cubito de hielo entero tuvo que aumentar su temperatura hasta cero. Todo, entero, sin derretirse. Y cuando llega a cero se empieza a derretir de a partes, ¿sí? Entonces, eso es clave. Toda la masa llega a cero, a la temperatura de fusión, y ahí arranca a derretirse. Eso lo aclaro porque entonces las masas que voy a usar son distintas. En cambio de temperatura, cambia toda la masa del hielito completo. 500 gramos por el calor específico del hielo. Y aquí hay la aclaración. Ustedes tienen 0,5 kilocalorías sobre kilogramos por grado centígrado. Bueno, ¿saben que kilo con kilo se puede cancelar? Y esto es lo mismo que 0,5 calorías sobre gramo por grado centígrado. Porque el kilo es un prefijo. El kilo, lo que sea, es el número por 10 a la 3. Y entonces acá tengo por 10 a la 3, por 10 a la 3 se cancelan. ¿Sí? Entonces, en realidad, si quieren, pueden usar calorías y gramos. Y es más, acá conviene, porque la respuesta te la piden en calorías. Así que yo lo voy a usar en calorías sobre gramo. Acá lo mismo, kilo con kilo se va y queda calorías sobre gramo la unidad del calor de fusión. ¿Sí? Bueno, 500 por 0,5 calorías sobre gramo por grado centígrado por T final 0 menos T inicial, que es menos 3. Menos 3. Hago entonces 500 por 0,5 por 3, quedaría positivo, y esto me da 750 calorías. Y acá tenemos la masa que fusionó, 250 gramos, por el calor latente de fusión, que es 80 calorías sobre gramo. Hago entonces 250 por 80 y esto me da 20.000. Y quedan calorías porque los gramos se simplifican. Sumo y tengo el calor total absorbido por el sistema de hielo. No es un ejercicio de mezclas, o sea, solamente no planteo sumatoria de calores igual a cero, eso lo habrán estudiado, porque no estoy mezclando componentes que uno le pasa calor a otro. ¿Sí? Acá recibió calor del sol o del ambiente y el calor total que recibió es la suma de estos dos, que son 20.750 calorías. Y ya está. Por eso les nombraba hace un ratito caso 1 del curso. No hay mezcla de elementos, ¿sí? Es tan solo sumar el calor total recibido por el elemento que está participando. Ahora el siguiente circuito eléctrico formado por 3 resistores, una batería, conductores, amperímetro y voltímetro ideales. Calcular en amperios la intensidad entregada por la batería. Y nos da el dato de R1, de R2, de R3 y el voltaje de la batería. Y nos pide calcular la intensidad de la corriente. Paso número 1 de cualquier ejercicio de resistencias, agrupar las resistencias, en serie o en paralelo.
Para eso hacemos sí o sí el camino de la corriente. Vamos a la pila, que es esto que está acá, y vamos a hacer el camino saliendo de la pila. Salgo de la pila y esto que está marcado en amarillo es corriente. La corriente pasa por el cable, intensidad de corriente. Cuando llega acá no le queda otra que bajar. Cuando llega acá, ¿qué puede hacer? Puede ir para allá o puede ir para abajo. Eso quiere decir que la corriente se bifurca en dos, o sea, se separa. Parte de la corriente va a pasar por R1 y parte de la corriente va a bajar por acá y pasar por R2, R3. Y como acá no le queda otra que subir, va a subir y se vuelve a juntar con la rosada. Cuando verde y rosada se vuelven a juntar, vuelvo a formar la corriente original amarilla, que es la que tiene que regresar a la pila. A la pila regresa la misma corriente que salió, ¿sí? Siempre que hace esto el camino de la corriente, conviene, porque es lo que nos da indicios de cómo están dispuestas las resistencias entre sí. Si dos resistencias tienen la misma corriente, hablando en criollo, si por dos resistencias pasa el mismo color, están en serie. Fíjense que R2 y R3 pasan el mismo color que es el verde. Entonces R2 y R3 están en serie. Y ellas van a formar una R equivalente que se llama R23. ¿Cómo se busca la R equivalente en serie? Sumando. O sea, la R23 va a ser la R2 más la R3. Como tengo los valores, hago la suma. R2, 125 ohm, más R3, 50 ohm. 125 más 50, 175 ohm. Y ahí tengo la R23. Una vez que yo agrupé dos resistencias, vuelvo a dibujar el circuito. O sea, acá yo tendría la pila, la resistencia 1, y ahora en vez de R2 y R3 voy a poner una sola R, que es la R23. O sea, la equivalente de la serie, ¿sí? Ahora, ¿cómo están R1 y R23? Si no se dan cuenta, viéndolo así, hagan el camino de la corriente. Sale la corriente de la pila, llega a esto que se llama nodo. El nodo separa la corriente en dos. Parte de la corriente circula por acá, parte de la corriente circula por abajo. Cuando se vuelven a juntar, vuelven a formar la corriente original, que es la que regresa a la pila. Si yo tengo dos resistencias por las cuales circulan corrientes distintas y esas dos corrientes provienen de una original, esas resistencias se encuentran en paralelo. O sea, R1 y R23 están en paralelo. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la justificación? ¿Porque está uno arriba y otro abajo? No. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. No es por eso. Es porque tengo una corriente original que se separó en dos corrientes y esa separación pasa por R1 y por R23. O sea, esas corrientes distintas pasan por R1 y R23. Entonces, cuando pasan por dos resistencias, corrientes distintas, que son la bifurcación de un original, eso es un paralelo. ¿Tá? No quiero que se queden con la idea de esto, de esta formación, porque les pueden poner algo así, por ejemplo. Y si ustedes estudian que estar una arriba y otra abajo es paralelo, ¿qué es tan paralelo acá? ¿Qué es tan serie acá? Y a mí me han llegado a decir que esta dos están en serie, que esta dos están en serie y paralelo con esta, y no es por disposición de, esta la pongo acá arriba, hasta abajo, no. Es por el camino de la corriente. Ahora eso lo vamos a hacer si quieren. Así repasamos. Entonces, no sé por qué puse 2, R1 y R23 están en paralelo. ¿Y a qué forman? ¿Cuál va a ser la R equivalente? La R 1, 2, 3. Pero como esa R tiene todos los números de todas las resistencias que hay, entonces va a ser la R total. Con lo cual encontramos R total pero con el paralelo. La fórmula es 1 sobre R total es igual a 1 sobre la primera resistencia del paralelo más 1 sobre la otra. ¿Se podría haber dicho que R1 estaba en paralelo con R2 y con R3 como por separado? No. R1 está paralelo con la serie R23. Por eso no puedo poner acá 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Es con este que está en paralelo. O sea, acá se ve el paralelo, no acá. ¿Sí? Eso es importante también que lo tengamos en cuenta. Siempre que agrupo resistencias, agrupo cada 2, no cada 3. Si decías, estas 3 están en paralelo, mal, error. Porque en realidad estas 2 están en serie primero. Y ellas 2 juntas en paralelo con esta. ¿Tá? Entonces, en vez de pensar cada 3, siempre cada 2 resistencias. ¿Sí? Bien. 1 sobre R total es igual a 1 sobre la R1, que era allá, 75,
más 1 sobre R23, que es 175. Bien, entonces hago calculadora. 1 sobre 75 más 1 sobre 175. A mí eso me da 2 sobre 105. O sea, me dan fracción. Pero ponle que tu calculadora te lo dio como 0,01900, o sea, con decimales. Si querés probarlo ahora. Apretás el ABC o Shift ABC, el de la fracción, y te lo pasa a fracciones. Escribilo en fracciones. Porque para despejar acá R total, esto se invierte y queda R total igual a 105 sobre 2. El ohm estaba en el denominador originalmente, como acá. Y ahora a invertir quedó en el numerador. Y hago 105 dividido 2 y la resistencia total es esta división. 52,5. No 0,0 no sé cuánto. ¿Sí? Así que siempre traten de, cuando agrupan en paralelo, dejar fracciones. Dejar la respuesta en fracciones. No me refiero a esta, me refiero a este momento. Cuando sumo las 1 sobre. Y ahora que tengo R total, voy a ver qué me pide el ejercicio. Porque acá tenemos dos caminos. El paso 2 tendría que ser armar el cuadro de resistencia, corriente y voltaje. Pero acá me piden que yo resuelva la intensidad entregada por la batería. La intensidad es los amperes, la corriente. Y como es por la batería, me están pidiendo la corriente total. Entonces acá no haría falta armar ningún cuadro. Habrán visto capaz en videos o en mi curso el tema del cuadrito que yo armo. Porque directamente me piden corriente total. Entonces voltaje total es igual a resistencia total por corriente total. Tengo la R total. El voltaje total también lo tengo, que es de 12 volt. Entonces me queda 12 volt es igual a 52,5 ohm por la corriente buscada. Despejo y ya tengo la respuesta al ejercicio. Hago 12 dividido por 52,5 y esto me queda en 0,228 y volt sobre ohm, amperes. La unidad de la corriente es ampere. Y ahí termina el ejercicio. Último punto, máquinas térmicas. A ver, dice, una máquina térmica funciona extrayendo 3 por 10 a la 5 centijoule. Watt. Centijoule, dice ahí. Apareció un prefijo nuevo para el joule, que no es nuevo, es como el centi de centímetro, como el centi de centigramo. Centijoule de una fuente caliente con un rendimiento del 25%. Calcula el calor residual en kilojoule que libera y nos dan la temperatura de la fuente caliente, que es 360 Kelvin. Bueno, a ver, dice, tenemos una máquina térmica. Una máquina térmica opera de la siguiente manera. Tenemos una fuente caliente. De la fuente caliente se extrae un calor Q1 o Q caliente, le llamo yo. Este calor ingresa a la máquina térmica, calienta el gas que está acá adentro y el gas trabaja expandiéndose. Y cuando se expande no usa todo el calor que recibió, porque parte del calor se pierde al medio ambiente o bien a lo que se llama una fuente fría. Q frío, Q2, llámenlo como quieran, ¿sí? Entonces lo que dice acá es que la máquina térmica funciona extrayendo esta cantidad de joules, joule sería calor, de una fuente caliente. O sea que el Q caliente son 3 por 10 a la 5 centijoules. Centijoule, hablemos de eso. Es como el centímetro. La unidad centímetro, por ejemplo, la uso acá en esta materia, la usamos, pero en realidad generalmente la pasamos a metro, ¿no? Porque el prefijo centi se puede pasar a sacárselo, digamos, dividiendo por 100. Entonces ustedes pueden pensar esto como si vieron la lista de unidades del metro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Bueno, saquen el metro de juego. Ahí puede ir cualquier unidad elemental. Pueden completar con cualquier cosa. Por ejemplo, puede aparecer joule. Joule, decijoule, centijoule, milijoule. Díganme que esta no la conocen. Milijoule. Bueno, entonces ahí me dieron esta, centijoule. Pero tengo que trabajar en joule. Entonces tengo que ir para atrás. Y eso habrán visto que es dividir por un 1 y tantos ceros como espacios haya entre el centijoule y el joule. O sea, divido por 100 sería. ¿Sí? Así que acá divido por 100 y paso a joule. Así que ya pueden setear, acá les pueden poner, no sé, ¿qué más teníamos aparte de estas unidades anteriores? La de kilómetro, hectómetro, decámetro. Bueno, en el cuadradito ahora completen con la unidad que estamos trabajando acá, que sería el joule. Puede aparecer kilojoule, hectojoule, decajoule, ¿sí?
Bien, son prefijos esos, van para cualquier unidad de medida. Entonces 3 exponencial 5 dividido 100 me da 3000 joule. Dice que el rendimiento, que dice rendimiento, entonces entiendo que es real, es del 25%. No se usan porcentajes, se usan fracción. Vamos a expresarlo como, lo divido por 100 y lo expreso como parte. 25 dividido 100, un cuarto o 0,25. Perdón. No estamos en matemática acá. Bien. Y te pregunta por el calor residual, que sería la Q fría. Así que esta es la pregunta del ejercicio. Y la respuesta va en kilojoule, aparentemente. También me dan la temperatura de la fuente caliente, o sea, esto es 760 Kelvin, pero eso no se usa a menos que me diga que la máquina es ideal o que el rendimiento es ideal. Si no te dan ese dato, entonces la Q caliente, pero la temperatura caliente no se usa. Tampoco la fría, por supuesto. Entonces, yo quiero despejar Q fría, el calor residual, tengo rendimiento. Hay una fórmula que relaciona a todos estos datos. Rendimiento real es 1 menos Q fría sobre Q caliente. Así que de ahí voy a despejar la Q fría, básicamente. Me quedaría rendimiento es igual a 1 menos la Q pedida dividido la conocida, que es 3000. Acá el único error que puede haber, si tenemos la fórmula, es reemplazar nada más, ¿no? El error más común es de despeje. Miren, muchas veces pasa esto multiplicando y ese es el error. Tiene que pasar el 1 restando primero. Queda 0,25 menos 1 es igual a menos Q fría sobre 3000 joules. Ahí me queda, esta resta queda negativa, queda menos 0,75. Pero ese menos que está delante de Q fría, elimina a ese otro menos, ¿sí? O sea, este menos de acá es el que quedó acá, porque el 1 era positivo, pasó restando. Entonces ahora menos con menos se me va y ahí me queda positiva la operación. Recién ahora el 3000 pasa multiplicando. Y ahí obtengo Q fría, que es 0,75 por 3000, me da 2250. Que algo que tiene que cumplirse por el primer principio de termodinámica es que tiene que dar menor que la Q caliente.